Capítulo 963. Depósito de suministros. Sunny permaneció inmóvil por un momento, hasta que finalmente escuchó el sonido de pasos acercándose. Dándose la vuelta, miró al sargento Jeré con una expresión vacía. El soldado se tensó, esperando habitualmente noticias terribles. ¿Qué? ¿Qué hay ahí? Sunny se demoró un poco, luego simplemente negó con la cabeza. Ordena al convoy que entre. Ya lo verás dentro de un rato. En poco tiempo, la columna de vehículos maltrechos pasó junto a él y desapareció en el oscuro túnel. Una vez que todos estuvieron dentro, Sunny miró la ceniza que caía por última vez y luego él mismo entró en la oscuridad. Las puertas de explosión se cerraron detrás de él con un zumbido reverberante, cortando el frío intenso y el viento helado de la noche polar. Justo antes de que las dos placas de aleación blindadas se tocaran, el cuervo del maestro Jet voló entre ellas y se posó en el hombro de Sunny. El pájaro miró hacia el túnel con curiosidad, luego lo miró fijamente y graznó un par de veces. Para variar, eran simples graznidos y no palabras mutiladas del lenguaje humano. Una pálida sonrisa apareció en el rostro de Sunny. Sí, buen trabajo. Con eso, caminó por el túnel, llegando pronto al garaje subterráneo. El convoy estaba estacionado en la esquina vacía de la vasta cámara y soldados excitados ya se movían alrededor de los prístinos vehículos militares, evaluando su estado. Alguien más estaba ocupado abriendo cajas de aleación que estaban apiladas a lo largo de una de las paredes, llenas de todo tipo de suministros. El depósito estaba brillantemente iluminado por potentes artefactos de luz que se habían puesto en línea tan pronto como Sunny abrió la puerta usando su autoridad de mando. Los sistemas de ventilación también estaban en línea, llenando el espacio subterráneo con el familiar y tranquilizador olor a aire limpiado artificialmente. Sunny respiró profundamente y esperó a que el sargento Jerez se le acercara. Entonces, ¿cómo está? El soldado sonrió, lo que hizo que Sunny se diera cuenta de que nunca había visto hacer eso al confiable sargento. Es increíble, señor. Esta es una estación de reabastecimiento de campo divisional, por lo que puedo decir. Está destinada a reponer los recursos gastados de una división entera entre batallas, si no hay una oportunidad conveniente de llegar a un bastión fortificado si las líneas de suministro se cortan. Aquí hay suficiente para apoyar el despliegue de miles de soldados. Hizo una pausa por un momento y luego señaló las filas de vehículos. Todavía no hemos evaluado el inventario completo, pero ya puedes ver que esto es mucho más de lo que necesitamos. También hay diferentes tipos de máquinas, desde transportes blindados de personal hasta vehículos de asalto y exploradores ligeros. Es más, aquí hay hasta una docena de MWR, con suficiente munición para cargar todos sus armamentos. Sunny miró las altísimas formas de las plataformas de guerra móviles que estaban cerca de la pared del fondo. Estos gigantescos robots humanoides tenían unos 6 metros de altura, en el lado más pequeño en comparación con sus primos más grandes, pero aún así tenían un gran impacto. El poderoso rifle de Samara había sido diseñado para servir como un arma ligera para una de estas formidables máquinas, pero luego fue readaptado para ser utilizado por el francotirador despierto. La presencia de MWR fue una agradable sorpresa. Los soldados mundanos eran algo capaces de enfrentarse a las criaturas de pesadillas dormidas, pero tenían problemas para lidiar con las despiertas, incluso con la ayuda de trajes de armadura de exoesqueleto. Sin embargo, el feroz arsenal de cañones y lanzadores instalados en las plataformas de guerra los hacía lo suficientemente destructivos como para cumplir esa tarea. Solo había un problema. Sunny le dio una mirada de duda al sargento Jeré. ¿Tenemos a alguien que sepa manejar estas cosas? El soldado tosió y se rascó incómodamente la nuca. Oh, pues no, en realidad. Se quedó callado unos momentos y luego sonrió de nuevo. Aún así, también hay municiones para nuestras torretas, además de comida, medicina, celdas de combustible de repuesto, artículos de primera necesidad, básicamente, todo lo que los refugiados necesitan. Incluso podemos armarlos a todos, si eso es lo que quieres hacer.
Estos vehículos que podemos conducir son mucho más rápidos que los transportes civiles, también tienen mejor blindaje y pueden navegar por terrenos más difíciles. Sin mencionar que hay más de los que podemos usar, o todo, en realidad. La infraestructura entre aquí y Falcon Scott también está mucho mejor desarrollada, así que creo que tanto nuestra velocidad como nuestras capacidades defensivas mejorarán enormemente. Sunny asintió y luego miró brevemente al cuervo, que había dejado su hombro y ahora estaba posado en una de las vigas de la estructura de soporte cerca del techo del depósito, mirando a los humanos que se apresuraban con una expresión de curiosidad. Bien, nos quedaremos aquí un par de días, para que la gente descanse y para que tengamos tiempo de familiarizarnos con todos estos nuevos juguetes brillantes. Asegúrate de que todos tengan una comida caliente y un lugar cómodo para dormir. Dicho esto, dejó a Jeré para que resolviera la logística de asentar a cientos de refugiados en un búnker de almacenamiento subterráneo que en realidad no estaba pensado para tal propósito, y caminó cansado hacia el Raino. Había muchos vehículos robustos en el depósito de suministros, pero no vio nada que pudiera compararse con su viaje personal. El temible APC seguía siendo el mejor que había. Yo también necesito descansar algo. Subiendo al Raino, intercambió unas palabras con el profesor Obel, luego le dijo a Laster que resolviera el horario de sueño entre los irregulares y que le trajera noticias del reino de los sueños para la mañana, o lo que fuera, que iba a hacer una vez que despertara. Entonces, Sunny se quitó el abrigo militar y descartó el manto del inframundo, que había estado escondido debajo. En ese momento, Beth se estaba acercando a él para decirle algo, pero se demoró después de notar la sangre seca y las manchas de escamas pegadas a su piel. Palideció un poco, permaneció en silencio unos instantes y luego forzó un comentario sarcástico nada convincente. Así que, después de todo, sí sangras. Sunny miró hacia abajo hacia su cuerpo maltrecho y sonrió. Solo en ocasiones especiales. Con eso, se dio la vuelta, se metió en un nicho para dormir y cerró los ojos por completo agotamiento. Ese fue un día largo, terrible, totalmente espantoso. Sin embargo, terminó con una nota positiva. Eso, al menos, era algo por lo que estar agradecido. Capítulo 964. Prueba de competencia. Sorprendentemente, no ocurrió nada desastroso mientras Sunny dormía. No se abrió una puerta en medio del depósito de suministros y un titán perdido no rompió las compuertas para devorar a todas las personas bajo su protección. De alguna manera, el mundo no se derrumbó. En cambio, Sunny se despertó con los sonidos de conversaciones pacíficas y el olor a comida cocinada. Permaneció quieto durante unos minutos, luego salió del nicho para dormir, revisó sus heridas curativas y convocó el sudario del titiritero para cubrir su cuerpo magullado. En el salón del Raino, varios miembros de su cohorte estaban desayunando abundantemente. Sorprendentemente, el profesor Obel era el que cocinaba, utilizando magistralmente las raciones obtenidas de los suministros del depósito para crear algo que olía inesperadamente sabroso. Al acercarse, Sunny escuchó a Laster hablar con sorprendente entusiasmo. «Increíble. ¿Cómo has hecho esto?» El anciano se rió entre dientes. La comida era mucho más escasa durante mi juventud que ahora. Reliquias antiguas como yo sabemos cómo hacer un festín de la nada, joven. Al notar a Sunny, Laster señaló su plato. «Capitán. Tienes que probarlo». Se metió en la boca algo que parecía lasaña de verduras, algo bastante extraño ya que las raciones militares no incluían vegetales frescos. Sonrió. «Oh. Y también volvimos a tener agua. La ducha está de vuelta». Eso fue una noticia sorprendentemente buena. El Rano tenía un sistema de filtración de agua muy robusto, pero tuvieron que comenzar a racionarlo hace muchos días. La idea de una ducha caliente hizo sonreír a Sunny. Se sentó y curioso probó la cocina del profesor Obel. Era, de hecho, bastante deliciosa.
Notando su reacción, el viejo soltó una risita. Toda la basura en una sola olla. Así solíamos llamar a este Frankenstein de plato en mis tiempos. Los tiempos pueden cambiar, pero algunas cosas siempre siguen igual. Sunny se quedó mirando su plato y luego frunció el ceño. ¿Qué es un Frankenstein? El profesor Obel le dio una mirada divertida. Bueno, es un monstruo ficticio. Una especie de cadáver rompecabezas reanimado por un científico con problemas. De hecho, quizás era el científico quien era el monstruo. Sunny le dio un comprensivo asentimiento. Ah, ya veo. Un cadáver rompecabezas. Creo que peleé con uno de esos antes. Aunque era más bien una montaña de huesos. Supongo que podría hacer caldo de huesos con eso. El profesor realmente está siendo demasiado duro consigo mismo. Su cocina no sabe en absoluto a carne de cadáver. Yo debería saberlo. Ignorando la extraña mirada dirigida a él, Sunny se encogió de hombros y se concentró en su comida. El primer turno de los irregulares enviados al reino de los sueños aún no había regresado, así que no había nada urgente que hacer. Sunny terminó su comida en paz, luego charló un poco con sus hombres. Uno tras otro, se fueron para continuar con su trabajo de preparar el convoy para la eventual partida. Fue probablemente Beth quien se estaba ocupando de los refugiados, por lo que no se la veía por ningún lado. Dejó a Sunny y al profesor Obel solos. El hombre viejo examinó el rostro del joven durante unos segundos y, de pronto, preguntó: ¿Cómo te encuentras, Capitán Sandlis? Sunny lo miró confundido. Yo, bien, creo. El profesor Obel suspiró. Debe ser difícil, sobre todo para alguien tan joven. En esta terrible situación, eres responsable del bienestar de cientos de personas. Pero nadie cuida de ti. Por eso lo he preguntado. ¿Cómo estás, de verdad? Sunny quiso replicar, pero se lo pensó un rato y se encogió de hombros. En realidad, es un poco extraño. Aquí todos luchan, con uñas y dientes por sobrevivir. La mayoría no tiene control sobre si viven o mueren. Cada minuto podría ser el último. Y todos lo saben. Pero yo no. Estoy más o menos a salvo. A menos que intente hacer algo estúpido, probablemente sobreviviré incluso si destruyen todo el convoy. Mi aspecto me hace muy fácil escapar de la mayoría de los peligros, ¿sabes? Dudó y agregó con cierta incertidumbre. Entonces, la tensión mental que siento debería ser mucho menor que la de todas estas personas vulnerables. Pero, por alguna razón, no es así. No debería importarme cuántos desconocidos mueren a mi alrededor, pero sí me importa. Es como un embrujo mental, en serio, que me importe. De hecho, es exactamente así. Sobre todo porque me veo haciendo cosas estúpidas para evitar que mueran. Sunny frunció el ceño. Espera, no estoy realmente bajo un embrujo que me obliga a defender este maldito convoy, ¿verdad? El profesor Obel se rió de repente. Un embrujo mental. Es una forma muy peculiar de decirlo. ¿No es normal que la gente se preocupe por los demás? Sunny parpadeó un par de veces. No, por supuesto que no. Negó con la cabeza y añadió con ligero desconcierto. Nadie se preocupó nunca por mí, hasta que me hice poderoso y, por lo tanto, útil. Así son las cosas. Sunny había estado solo durante la mayor parte de su vida. Es cierto que, después de infectarse con el hechizo, había hecho varios buenos amigos, pero no se hacía ilusiones sobre el motivo del vínculo entre ellos. Si hubiera sido alguien débil e inútil, gente como Effie, Kai, incluso Nepisicacie, nunca habrían perdido el tiempo en intimar con él. ¿Y por qué lo iban a hacer? Bueno, también estaba Ren, pero eso era diferente. Ella era familia, no una extraña cualquiera. El profesor Obel profirió un triste suspiro y permaneció en silencio un rato. Finalmente, preguntó: Entonces, ¿por qué crees que te importa si los refugiados y los soldados mundanos sobreviven? ¿Por qué te arriesgas a ayudarlos? Sunny se rascó la nuca. Eso, en realidad no estoy muy seguro de mí mismo. Ah, tal vez sea orgullo. Estas personas están bajo mi protección, así que sus muertes demostrarían mi incompetencia.
Tiene sentido, aunque es extraño. Nunca pretendí tener algo tan inútil como el orgullo. El viejo lo miró con una expresión extraña y luego negó, con la cabeza. ¿Quieres saber lo que pienso? Sunny arqueó una ceja. ¿Sí? El profesor Obel sonrió. Creo que te estás dando muy poco crédito, joven. Sunny lo miró fijamente, confundido. ¿Eh? ¿Qué supone que significa eso? El anciano se rió entre dientes. Ah, no me hagas caso. Son solo los murmullos de un viejo, quizás lo entenderás cuando tengas mi edad. Hasta entonces, por favor sigue cuidando de esta pobre gente, por muy estúpido que parezca. Hay una verdad que he aprendido después de largas décadas, verás, la humanidad nunca habría sobrevivido sin un poco de estupidez. Capítulo 965, Nuevo Plan. Las noticias que la gente de Sunny trajo del reino de los sueños eran inquietantes y ominosas. Había mucha información actualizada sobre el estado de las cosas en la Antártida, pero todo quedaba eclipsado por un simple hecho. El comando del ejército parecía desconocer que Arrow's Field había sido borrado del mapa. Sabían que algo había pasado, pero fueron los miembros de su cohorte quienes trajeron el relato de primera mano de la devastación al reino de los sueños, lo que provocó una intensa reacción. Eso no era un buen augurio para Sunny. O bien la capital del sitio había sido destruida muy recientemente, o bien el primer ejército estaba en mucho peor forma de lo que él pensaba. En cualquier caso, la situación significaba que de ahora en adelante había que tomar con pinzas toda la información recibida del comando del ejército. Las cosas estaban cambiando demasiado rápido para que su red de comunicación, comprometida, pudiera mantenerse al día. Estaba bien. Ya había decidido ir a Falcon's Guard, sin pasar por las capitales de asedio menos inexpugnables. Iba a ser su destino final, de todos modos, eso estaba claro. Parecía que la situación en la Antártida Oriental no era tan grave como el completo desastre del centro antártico, que tenía muchos menos soldados y menos recursos asignados debido al menor territorio y población, pero que estaba siendo golpeado por la cadena de pesadillas mucho más fuerte, por alguna razón. Como resultado, el plan anterior fue desechado y rápidamente reemplazado por uno nuevo. Los convoys navales entrantes iban a ser redirigidos para comenzar a transportar a la población civil y al contingente del ejército a través del estrecho hacia la masa continental oriental más grande y mejor protegida. Falcon's Gap se convertiría en el punto de partida de la reubicación, así como en el último bastión de la humanidad en la región. El primer ejército estaba abandonando el centro antártico por completo. Entonces, no tenía sentido buscar refugio en ninguna otra capital de asedio, incluso si algunas de ellas todavía podían resistir. De todos modos, todas las divisiones iban a retirarse eventualmente a Falcon's Gap, llevándose a los civiles con ellos. Sunny suspiró. Suena como un plan. Un plan que bien podría terminar en desastre, pero un plan sólido, no obstante. El comando del ejército no estaba completamente perdido. Después de todo, el maestro Jet tenía que haber sabido sobre el campo Erebus para enviarle su cuervo, así que no era como si todo el liderazgo estuviera comprometido. Era solo que había brechas en el flujo de información entre la sede y la gente en las líneas del frente, lo cual era perjudicial, pero inevitable mientras la bestia del invierno aún viviera. Por mucho que le doliera a Sunny admitirlo, todos estaban haciendo su mejor esfuerzo en una situación terrible. No había nadie a quien culpar. Era solo que él personalmente había tenido la mala suerte de encontrarse en el extremo más terrible del espectro de lo terrible en lo que respecta a las circunstancias. Maldita sea. Sacudiendo la cabeza, subió al techo del Rhino y observó en silencio el ajetreo de actividad dentro de la estación de reabastecimiento. Todos estaban ocupados. Incluso los refugiados ayudaban a cargar el cargamento en los vehículos que el sargento Jere había elegido requisar.
El cuervo voló desde su percha debajo del techo y aterrizó cerca de él, acurrucándose cerca para mirar a los humanos juntos. Sunny miró al ave negra con incredulidad. ¿Qué piensas? ¿Lo lograremos? El pequeño monstruo lo miró confundido y graznó un par de veces. Sunny se burló. Ya me lo imaginaba. Solo eres un eco. Oh, ¿cómo te llamo, de todos modos? El pájaro inclinó la cabeza. Crow. Crow. Sunny sonrió. ¿Tu nombre es Crow Crow? Bueno, entonces te llamaré Crow, si no te importa. El pájaro lo observó durante unos instantes, luego graznó y se alejó volando. Sunny negó con la cabeza, cambió su percepción y se concentró en la vista del exterior. Una de sus sombras se quedó allí para observar el camino hacia el depósito, escondida en la oscuridad. La ceniza seguía cayendo del cielo, oscureciendo las estrellas y las llamas carmesí de la aurora. El hollín negro manchaba la blanca superficie de la nieve, convirtiéndola en un sucio lodo gris. Las siluetas de las montañas cercanas estaban dibujadas por el resplandor rojo que emanaba del mar de lava, haciendo que todo el paisaje pareciera inquietante e infernal. Todo este continente es demasiado extraño. Es como si nunca hubiera salido del reino de los sueños. Mientras Sunny pensaba eso, un ligero movimiento atrajo su atención. Pronto, un destello de luz apareció a lo lejos, y luego, todo un río de ella se mostró desde detrás de las frías laderas. El arroyo de luz fluyó por el camino de la montaña, dirigiéndose directamente a la entrada del depósito de suministros. Su rostro se ensombreció. Ah, no otra vez. Allí, en el páramo ceniciento, una gran columna de vehículos destrozados avanzaba por la carretera, escoltada por decenas de soldados desaliñados. Algunos iban a pie, otros se movían con la ayuda de armaduras exoesqueleto propulsadas, apuntando a la oscuridad con sus rifles de alto calibre. Las expresiones de miedo, los ojos sin luz, los rostros de refugiados aterrorizados detrás de las ventanas rotas de transportes improvisados, todo era demasiado familiar. Sunny cerró los ojos por un momento. Entonces esos serían los sobrevivientes del campo Erebus. Con un suspiro de exasperación, negó con la cabeza y luego saltó del techo del Raíno. Fuera del depósito subterráneo, una larga columna de vehículos se había detenido. Los soldados corrían para asumir posiciones defensivas y sus líderes gritaban órdenes para que se movieran más rápido. Frente a las puertas de explosión cerradas, varias personas estaban de pie con expresiones de cansancio en sus rostros. Una de ellas, una mujer despierta con una túnica hecha jirones, maldecía mientras colocaba su mano sobre el panel de seguridad una y otra vez. La voz mecánica no se divirtió. Lugar, Teniente Karin, verificado, autorización insuficiente, acceso denegado. Maldita sí. La mujer golpeó el panel con el puño y luego miró a uno de los otros oficiales cerca de ella. Después de unos segundos de silencio sombrío, preguntó: ¿Crees que alguno de ustedes puede piratearlo? ¿O vamos a tener que atravesar esta maldita puerta? El hombre dudó un rato, luego abrió la boca para decir algo. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, hubo un zumbido resonante y las puertas blindadas se deslizaron hacia los lados de repente, revelando la entrada de un túnel oscuro. Y un joven muy pálido y de aspecto muy siniestro con vestimentas negras parado allí con una expresión extraña y inquietantemente tranquila en su rostro. Les agradecería que no intentaran hacer volar mi puerta, en realidad. La mujer despertada saltó hacia atrás con un grito y extendió una mano para convocar un arma. ¿Qué demonios eres tú? El pálido extraño inclinó un poco la cabeza y la miró con sus ojos oscuros y fríos. Maestro sin sol, primera compañía irregular. Con eso, miró más allá de los oficiales, a la larga columna de vehículos detrás de ellos. De repente, el rostro del joven se volvió un poco más animado. La mujer despertada dejó escapar un suspiro de alivio. Oh, eres humano, espera. ¿Maestro? Mirándola,
El joven sonrió de repente. Di, ¿no será que tienes en ese convoy unos cuantos de los pilotos de MRW? Capítulo 966. Refuerzos. Los recién llegados sí que resultaron ser uno de los grupos escindidos de los supervivientes del campo Erebus. En su caravana viajaba mucha más gente que en la de Sunny, pero ninguno de los soldados ostentaba un rango militar superior al suyo, siendo el oficial de mayor graduación entre ellos el teniente despierto llamado Karim. No hace falta decir que tampoco había maestros entre ellos. Así que, irónicamente, acabó volviendo a ser el que mandaba. Sunny había estado al cargo de 6 despiertos y 2 civiles después de abandonar S-49, lo que le iba de perlas. Luego se le unieron más de 300 refugiados y varias decenas de soldados mundanos. Aquel número ahora parecía de risa. Tras unirse los supervivientes del campo Erebus a su grupo, Sunny se encontró al mando de una fuerza considerablemente mayor. En la abarrotada estación de abastecimiento había ahora más de 4.000 civiles refugiados, además de 500 soldados mundanos. Ella, además de 4 durmientes nuevos. Sunny envió a estos últimos con su homólogo anónimo, poniendo al joven al mando. El tipo había resultado ser bastante ingenioso, y la tutela de Bell parecía estar dando sus frutos. Por no hablar de que su núcleo estaba ya casi a punto de saturarse. Al final, había ahora 3 cohortes completas de despiertos y una, media, bajo el mando de Sunny. También había 12 poderosos MRW pilotados por especialistas mundanos y más que suficientes trajes de armadura propulsados para los soldados, lo que incrementaba drásticamente la capacidad defensiva de la caravana. Las vastas reservas de suministros de la estación subterránea, de repente, dejaron de parecer tan inagotables. Ay, esto va a ser un follón. Al estudiar el atestado depósito, Sunny hizo una mueca. El aumento de poder y de número de herramientas a su disposición era bienvenido, pero iba a tener que replantearse toda su estrategia para atravesar los 2.000 kilómetros que lo separaban de Falkenskar. Antes, Sunny se había esforzado sobre todo en evitar combates, eludiendo meticulosamente a las criaturas de pesadillas y atacando únicamente a los enjambres ineludibles. Pero con una caravana tan numerosa, eso ya no era una opción. Sencillamente no había manera de ocultar a tanta gente. Afortunadamente, el calibre de las amenazas que podían enfrentar también aumentó. Con varias cohortes de despiertos y un pequeño ejército bajo su mando, Sunny podría simplemente arrollar muchos enjambres, incluso abrirse paso entre las hordas más débiles de abominaciones. Pero todo eso requería mucho ajuste mental, e incluso más trabajo para sus sombras. Su mapa también tendría que actualizarse para tener en cuenta los cambios en la composición de la caravana. Oh, bien, parece que hoy no dormiré. Al caminar hacia el Rhino con una expresión ligeramente exasperada, Sunny no pudo evitar escuchar fragmentos de las conversaciones que estaban teniendo los recién llegados con los miembros del convoy inicial. No creo que ninguno de nosotros pueda sobrevivir. ¿Qué es eso? Anímate, hombre. El mismísimo diablo está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Oh, ¿así que ese es el maestro Sanlis? No me extraña que el nombre me sonara familiar. Escuché sobre él, aunque fue asignado a una división diferente. Aún así, ¿qué puede hacer un solo hombre? Maldita sea, ¿qué es lo que no puede hacer? Juro por los dioses muertos, lo vi matar a un centenar de criaturas de pesadillas con una sola flecha una vez. También hubo una vez en que invocó un maldito puente de la nada para que cruzáramos un cañón. Demonios, el hombre luchó contra un titán hasta un punto muerto ayer mismo, de hecho, ni siquiera estoy seguro de que fuera un punto muerto. Todo lo que sé, es que el capitán regresó, pero el titán no. Una esquina de la boca de Sunny se torció un poco. Seguramente a los suyos les gustaba embellecer sus hazañas, pero él no iba a intervenir. En este punto,
Cualquier cosa que levantara la moral de las tropas era algo bueno, incluso si no estaba completamente basada en la verdad. Subió al Raino y caminó hacia la sala de mando, estudiando los nuevos rostros entre los participantes habituales de las reuniones estratégicas. Sunny ya conocía a la despierta Karin, pero los dos oficiales mundanos que ella trajo para informar eran desconocidos. Empecemos. Lo que quería saber primero era cómo había caído el campo Erebus. La verdad, resultó ser tan inquietante como Sunny había pensado. Como había sospechado, la ciudad había sido destruida muy recientemente. De hecho, había sucedido hacía apenas 2 días, más o menos al mismo tiempo que él y su gente estaban decidiendo probar suerte cargando por la carretera costera. El principal culpable del desastre también era familiar, no era otro que su buen amigo Goliat. Maldito hijo de perra. Después de estar desaparecido durante la mayor parte de 2 meses, el gigante de piedra había emergido repentinamente de las entrañas del monte Erebo, atravesando una de sus laderas y provocando el derrumbe de todo un costado del volcán. La conflagración resultante y el torrente de lava tuvieron pocas posibilidades de destruir una ciudad que había sido fortificada contra eventos de ese tipo, aunque a menor escala. Sin embargo, eso fue antes de que el alto coloso aplastara las defensas de la ciudad, destruyendo las grandiosas barreras de magma, los respiraderos de drenaje y la mayoría de las demás contingencias que el gobierno había establecido. Con el perímetro de la capital sitiada violado, un titán arrasando en su periferia, ríos de lava fluyendo a través de las barreras rotas y hordas de criaturas de pesadilla aprovechando la oportunidad para entrar. No había habido nada que la división del primer ejército estacionada en el campo de Erebo pudiera hacer para detener el catastrófico asalto. Los pocos maestros de la fuerza despierta que los acompañaban habían unido fuerzas para detener a Goliat durante el mayor tiempo posible mientras los soldados intentaban desesperadamente evacuar a los civiles. Probablemente fue allí donde Dedes y su cohorte de irregulares habían perecido. La teniente Karin no sabía cuántas personas habían logrado salir de ese infierno al final, pero a juzgar por su expresión, probablemente era mucho menos que la población total de la ciudad. Lo último que había presenciado antes de liderar la caravana fue la colosal figura de Goliat, incandescente al bañarse en la lava fundida, sumergiéndose en el océano y desapareciendo bajo las oscuras olas. Desde donde el titán había emergido al día siguiente para atacar el convoy de Sunny. Después de que Karin terminó de hablar, un silencio sombrío se apoderó del interior del Raino. Nadie supo qué decir exactamente. Finalmente, Sunny suspiró. Su pesadilla ha terminado. Capítulo 967, Viaje tranquilo. 2 días después, abandonaron la estación de reabastecimiento. El depósito subterráneo quedó casi vacío, ya que Sunny había decidido llevar todo lo que pudieran en la carretera. No todos los vehículos se cargaron a su capacidad, pero aunque solo había un conductor y un tirador adentro, cada uno fue requisado y puesto en buen uso. Solo se dejaron atrás los transportes civiles desechados y los vehículos del campo de Erebo que estaban demasiado dañados para ser confiables. Pesadilla, Abominación y Blacky se movieron al frente de la caravana, sirviendo como su vanguardia. El Rano todavía estaba a la cabeza, pero ahora estaba flanqueado por 2 pesados MRW, ambos escaneando constantemente los alrededores con sus conjuntos ópticos de alta tecnología. Detrás de ellos, la larga columna de vehículos se extendía por más de 1 kilómetro en la carretera de montaña. Los 10 MRW restantes y 2 docenas de despertados estaban repartidos a lo largo de ella, con el fin de proteger la caravana en caso de un ataque desde los flancos. La mayoría de los vehículos estaban armados y había transportes de personal con compañías completas de infantería mecanizada colocadas estratégicamente entre los transportes de refugiados. En general, la caravana parecía un gran y delicioso objetivo para las criaturas de pesadilla, pero también uno que sería extremadamente difícil de tragar. Me gustaría ver a los cabrones intentarlo. En realidad, olvídalo. Prefiero no.
Sunny estaba encaramado en el techo del Rhino, con su abrigo militar sobre él, manto de los infiernos. Con la resistencia elemental de la armadura de ónix y la memoria de hielo encajada en ella, era más o menos inmune al frío mundano, por lo que la naturaleza helada de la noche polar no le molestaba demasiado. Sin embargo, las cenizas que caían seguían siendo irritantes. Con un poco de suerte, abandonarían pronto la zona cercana al monte Erebus. El viento soplaba en la otra dirección, lo que no solo alejaba las nubes de ceniza de la caravana, sino que también dificultaría que las criaturas de pesadilla que confiaban en su sentido del olfato detectaran a los humanos que se acercaban con mucha antelación. Aún así, no se hacía ilusiones de que su viaje sería tranquilo. Afortunadamente, Sunny estaba muy bien preparado para servir como guía. Había actualizado su mapa con tantos detalles como pudo y había planeado múltiples rutas adecuadas para la caravana. Con sus sombras explorando por delante y el cuervo vigilando las amenazas ocultas desde arriba, estaba tan informado sobre los alrededores y los movimientos del enemigo como cualquiera podría estarlo. Las sombras detectaban a la mayoría de los enemigos mucho antes de que la larga columna de vehículos se acercara, y el pájaro negro con sus ojos mágicos era capaz de notar cualquier cosa que ellos pasaban por alto. La combinación era extremadamente efectiva. La información era la savia de la guerra, así que Sunny tenía una considerable ventaja. Iba a aprovecharla bien para navegar por la traicionera extensión del centro antártico y llegar sano y salvo a Falcon's Cove. Su tarea se había vuelto mucho más difícil debido al gran tamaño de la caravana, pero por otro lado, el terreno que estaban atravesando era también diferente de la complicada red de viejas y decrépitas carreteras del sur. De hecho, la infraestructura entre el campo Erebus y las partes septentrionales de la masa de tierra había estado mucho más desarrollada y luego ampliada por el primer ejército en los últimos meses para empezar. Además, se estaban alejando de la zona que había sido más afectada por el terremoto, por lo que había menos señales de destrucción y obstáculos en su camino cuanto más al norte avanzaba la caravana. Los caminos eran más anchos y mejor conservados, el terreno era menos accidentado. No era tan plano y recto como la carretera costera, por supuesto, pero Sunny se mostraba reacio a volver al océano por el momento. Incluso si lo hiciera, solo sería para sortear una región especialmente difícil y luego regresar rápidamente a las montañas. O no volver en absoluto. Al principio, no había demasiadas criaturas de pesadilla en el camino, la mayoría de las que se encontraban en las inmediaciones probablemente emigraron a las ruinas del campo Erebus y aún no habían regresado. La poca resistencia que encontró la caravana fue rápidamente aniquilada por los irregulares y los despertados de Karim. Durante el primer día más o menos, los MRW ni siquiera tuvieron que disparar un solo tiro. El siguiente trajo más enemigos, sin embargo. La caravana no se detuvo, con conductores trabajando en turnos para mantenerla en movimiento, por lo que la ciudad destruida estaba ahora muy lejos. Aquí, las abominaciones corrían libres, y muchas de ellas captaron el olor del gran grupo de refugiados. Enjambre tras enjambre asaltaban la columna de vehículos, destrozándose contra sus defensas. El devastador aluvión de balas los destrozaba, acompañado de flechas y proyectiles mágicos lanzados por los despiertos. Los MRW dejaron que sus monstruosas ametralladoras Gatling y sus pesados propulsores de masa cortaran grandes franjas a través de la masa de abominaciones, lanzando enjambres de misiles explosivos de los lanzadores montados de vez en cuando. Si las criaturas de pesadilla se acercaban demasiado, los destructivos lanzallamas y los luchadores despiertos se encargaban de ellas. Si había abominaciones caídas o corruptas entre los enjambres, Sunny y Nightmare cargaban hacia adelante antes de que las criaturas pudieran hacer daño a los refugiados. Con el sargento Jeré a cargo de la logística y la organización de los soldados comunes, el teniente Karim al mando de la mayoría de los despiertos y Beth atendiendo las necesidades de los civiles. Eso era prácticamente todo lo que tenía que hacer.
Lidiar con los diversos poderes que poseían las criaturas de pesadilla era un poco difícil, pero en su mayoría, Sunny se encontraba inesperadamente libre. Lo cual era bueno, ya que tenía mucho tiempo para ocuparse de sus tareas como estratega y guía de la caravana, pero aún así, Es extraño. Estoy realmente un poco aburrido. mirando los restos de otro enjambre que la columna había pasado por encima, Sunny se rascó la nuca. Sabía, por supuesto, que este ritmo de progreso no continuaría indefinidamente, de hecho, estaban destinados a ensangrentarse tan pronto como no lograra guiar a la caravana más allá de una verdadera horda de criaturas de pesadilla, lo cual se estaba volviendo cada vez más difícil. Sin embargo, eso no había sucedido todavía. ¿Soy de repente muy afortunado o mi suerte ha sido realmente terrible hasta ahora? Sunny reflexionó sobre ello durante unos momentos y decidió que probablemente eran ambas cosas. La pregunta era cuánto duraría la racha de buena suerte. Capítulo 968. Escalas cambiantes. Pasaron unos días más en el clamor de las armas disparadas y los aullidos frenéticos de las criaturas de pesadilla que morían. El oscuro paisaje del centro antártico fluía junto a la caravana incesantemente en movimiento, con la luz de las estrellas y el ondulado rostro de la aurora australis apareciendo finalmente detrás de las nubes de ceniza, solo para ser devorado por el velo de nieve. La ventisca estaba volviendo a arreciar, haciendo que Sunny se preguntara si se iba a encontrar con el segundo titán que se enfurecía en la región. No estaba muy entusiasmado con conocerlo, por decirlo menos. El viaje fue extraño. Sunny estaba acostumbrado a que las cosas empeoraran rápidamente, pero la situación de la caravana era muy diferente. En lugar de que sucediera algo terrible y devastador de una sola vez, sus circunstancias se volvían ligeramente más terribles con cada hora, acercándolos poco a poco a la aniquilación. El ritmo confiado que la caravana tenía después de dejar la estación de reabastecimiento se había ido. En lugar de escar a musas poco frecuentes con débiles enjambres de criaturas de pesadillas, ahora estaban enfrascados en una batalla casi incesante contra las abominaciones marinas que inundaban las costas del norte del centro antártico. La presión sobre los despertados y los pilotos del MRW había aumentado enormemente, y los soldados de infantería ya habían tenido que ensangrentar sus bayonetas en más de una ocasión. Lo peor de todo era la corrosión inevitable que la multitud de puertas ejercía en su tecnología. Los vehículos militares estaban protegidos de los efectos perjudiciales de la llamada hasta cierto punto, pero muy pocos tenían las mismas modificaciones caras y poco comunes que el Rhino. Por ahora se las arreglaban, pero no había forma de saber cuánto duraría. Los problemas aumentaban. Las bajas también aumentaban. Durante el desgarrador avance hacia el campo Erebus, Sunny solo había perdido un puñado de personas por los caprichos del hechizo y el crisol mortal de la batalla. Sus pérdidas eran lo suficientemente escasas como para considerar cada una como un evento conmovedor. No era tanto por el paso actual del viaje. La caravana había crecido demasiado, y los enfrentamientos que tenían que librar eran demasiado frecuentes e intensos para evitar perder soldados. El índice de bajas no era terrible y, de hecho, seguía siendo admirablemente bajo, pero parecía que cada vez que Jerez lo contactaba para darle una actualización sobre el estado de la columna, se tenían que agregar más nombres a la lista. Sunny estaba extrañamente preocupado por eso. Había pensado que con el drástico aumento en el número, la pérdida de soldados individuales no lo afectaría demasiado, sobre todo si las bajas estaban por debajo de lo esperado. También había pensado que eventualmente se volvería insensible a las noticias de la muerte de personas bajo su mando. Pero no había sido así. Cuantos más soldados morían, por pocos que fueran, más amargado y enojado se sentía. Sin embargo, la emoción más poderosa que experimentó fue bastante inesperada: indignación. Sunny se sintió indignado por el hecho de que se vio obligado a ver morir a buenos hombres y mujeres, a ver a humanos comunes y corrientes arriesgando sus vidas para proteger a los refugiados indefensos.
mientras que los verdaderamente poderosos no se veían por ningún lado, enfrascados en su propia lucha interna. Malditos bastardos. Tal vez no estaba hecho para ser un líder, después de todo. Eso no quería decir que Sunny fuera ineficaz. Por el contrario, estaba haciendo un buen trabajo liderando la caravana y pretendiendo ser un comandante intrépido. Sin embargo, todo eso era ajeno a él. Era algo que hacía porque las circunstancias lo habían obligado, no porque deseara desempeñar ese papel. Vivir solo en la oscuridad había sido mucho más cómodo. Ah, los buenos tiempos. Había otra cosa extraña sobre el avance de la caravana hacia el norte, algo que Sunny debería haber esperado, pero que aún así no tuvo en cuenta. A pesar del lento desgaste, el número de personas bajo su mando no disminuía. Al contrario, estaba creciendo, incluso hinchándose. Cuanto más avanzaban, más grande se volvía la caravana. Había otros grandes grupos de personas que habían escapado del campo Erebus, escuadrones de soldados que habían perdido contacto con el comando del ejército debido a la ventisca, y convoys de evacuación que se habían quedado atrapados en un limbo después de que su destino fuera destruido. Todos estaban felices de ver una fuerza bien organizada moviéndose hacia el norte, especialmente porque estaba dirigida por un maestro. Entonces, se unieron a la caravana. Sunny no podía rechazar a los rezagados y, en ese momento, no tenía sentido hacerlo. Así, los 4.000 refugiados bajo su protección se convirtieron en 5, luego en 6 y luego en 12. Los 500 soldados se convirtieron en más de 1.000. Las 3 cohortes de despiertos aumentaron a 7, y ahora había 2 cohortes auxiliares de durmientes en lugar de una. También había muchos más vehículos. La hinchada caravana se extendía ahora por 2 kilómetros y no mostraba signos de detener su rápida expansión. Al verla, Sunny no pudo evitar mover la cabeza. Eso es una receta para el desastre. A este ritmo, iba a terminar liderando una división entera cuando llegaran a Falkenskad. Si es que llegaban. Con suerte, se encontraría con un coronel o 2 y les delegaría la responsabilidad del mando pronto. Si el coronel no era un idiota, por supuesto. Sunny acababa de terminar de lidiar con un desagradable demonio caído que había tendido una emboscada en el camino de la caravana y regresó a la cabeza de la columna. En cuanto apareció desde las sombras en el techo del Rhino, Crow voló hacia abajo y se posó en su hombro, con las plumas erizadas y cubiertas de copos de nieve. Miró al miserable pájaro y suspiró. ¿Qué? ¿Has visto algo? El pequeño monstruo asintió con la cabeza. Crow. Vi. Sunny esperó a que el cuervo continuara, sabiendo que tenía que ser algo malo para que el eco lo buscara. El monstruo volador volvió a graznar. Moul. Howl. Con eso, el ave giró la cabeza y señaló con el pico en cierta dirección. Maldita sea. Había una horda de criaturas de pesadilla por delante, una que el cuervo no sabía cómo evitar. Finalmente, los temores de Sunny se habían hecho realidad. Envió apresuradamente la sombra, que estaba más cerca de la dirección en la que señalaba el eco hacia adelante. Ya había estado explorando muy lejos, pero aparentemente no lo suficiente. Pronto, los ojos de Sunny se entrecerraron. De hecho, había una gran horda de abominaciones y eludirla estaba fuera de discusión. Bueno, a menos que usara la carretera costera, por supuesto. En ese caso, la caravana tendría la oportunidad de bordear el mar de abominaciones sin ser molestada. Una pequeña posibilidad, eso sí. También correrían el riesgo de encontrarse con algo aún peor. Maldición. Capítulo 969, Regalos de la orilla. La sombra de Sunny se deslizaba rápidamente a través de la oscuridad, trepando por las escarpadas laderas sobre el vasto río de criaturas de pesadilla. Sunny intentaba estimar el verdadero tamaño de la horda, pero por más que lo intentaba, no había fin.
Todo tipo de abominaciones se reunían en una tremenda turba que se derramaba sobre los acantilados, ondulando y arrastrándose sobre el paisaje. La horda se extendía en una larga fila, moviéndose de este a oeste, hacia la costa. Su ancho era algo soportable, lo que hacía que la idea de tratar de cortar a través de la masa de criaturas de pesadilla apareciera tentativamente en su mente. Sin embargo, la longitud de la horda era, simplemente demasiado opresiva. La caravana era ahora muy grande, e incluso si Sunny lograba crear una brecha en el río de monstruos, no todos los vehículos podrían pasar antes de que una marea de abominaciones los hiciera pedazos. Aún así, seguía siendo una opción. Tenía que pensar estratégicamente. Hacia el este, la horda se extendía hasta donde alcanzaba su sombra. Hacia el oeste, todavía había algo de espacio entre las primeras filas de la turba de criaturas de pesadilla y la carretera de la costa. Si la columna de vehículos aceleraba mientras las abominaciones mantenían su ritmo, había una buena probabilidad de que se perdieran por poco. De lo contrario, la caravana quedaría atrapada entre la horda y el océano, lo que podría provocar aún más víctimas. Eso sin siquiera considerar que algo también podría atacarlos desde el agua. Sunny suspiró. Mierda. La primera opción prácticamente garantizaba que la gente moriría, pero tenía un techo de daño más bajo. La segunda prometía una pequeña posibilidad de que nadie resultara muerto, pero tenía el potencial de volverse realmente desastroso si las cosas salían mal. Dudó por unos momentos y luego contactó a Jeré. Sí, capitán. Sunny apretó los dientes. Hay una horda de criaturas de pesadilla adelante. Avanzaremos a toda máquina y tomamos un desvío por la carretera. Informa a todos que se preparen para una dura batalla. ¡Ay! La decisión había sido tomada. Sunny no estaba contento con ella, pero al menos la caravana tenía posibilidades de escapar ilesa. Todavía no estaba dispuesto a enviar gente a morir sin motivo, incluso si eso significaba arriesgarse a un resultado más nefasto. Al fin de todo, Sunny sabría que al menos lo intentó. Siguiendo sus órdenes, usted hizo volar al Raino hacia adelante. Sus escoltas de MWP se esforzaron por mantener el ritmo, pero finalmente se adaptaron al aumento de la velocidad. Los vehículos militares que componían la caravana siguieron su ejemplo y, pronto, toda la columna avanzaba a una velocidad imprudente. No se rompan. Sunny miró hacia atrás, esperando que nada saliera mal. Si un vehículo se guiaba en medio de la carga, no habría forma de salvar a sus pasajeros. Un transporte defectuoso también podría ralentizar a todos los que estuvieran detrás, lo que sería un completo desastre. Sin embargo, el menor número de portones a lo largo de la costa fue una de las razones por las que había elegido la segunda opción, por lo que, en todo caso, dejar las montañas por un tiempo solo debería disminuir la probabilidad de un mal funcionamiento grave. El Raino maniobró hasta un camino de bifurcación y condujo la caravana hacia el este, descendiendo hacia la carretera. Al acercarse a ella, Sunny observó tensamente la horda e intentó calcular si iban a conseguir pasar junto a la turba de abominaciones que avanzaba antes de que llegara a la costa. Por ahora, parecía que aún había una estrecha ventana de oportunidad. Pero entonces, tan pronto como llegaron a la carretera, esa ventana se cerró. Por alguna razón, las primeras filas de la horda entraron repentinamente en un frenesí y se precipitaron hacia adelante, y el resto de la turba pronto la siguió en una avalancha de carne. Sunny estaba seguro de que las criaturas de pesadillas no podían haber sentido aún la caravana, así que no sabía por qué su comportamiento cambió tan abruptamente. Era como si algo en la costa estuviera atrayendo hacia ella a las abominaciones. En cualquier caso, con la horda moviéndose ahora mucho más rápido, cualquier posibilidad de pasar sin una batalla que la columna pudiera haber tenido se había esfumado. Tendrían que abrirse paso a través, al final. Maldición. Al menos la caravana solo iba a ser asaltada por un lado.
Su flanco izquierdo estaría protegido por el océano, por muy precario que pudiera sonar. ¿Qué demonios ha asustado a estos bastardos? Mirando hacia adelante para ver las primeras abominaciones derramándose sobre la carretera a cierta distancia, Sunny se quedó paralizado por un momento. Oh, Ahí adelante, tirada en la playa como una montaña de carne blanca, se alza el cadáver de una abominación colosal por encima de la carretera. Parece una monstruosa medusa de proporciones alucinantes, algunos de sus tentáculos sin vida se extienden por cientos de metros en el agua oscura. La extraña y transparente carne del habitante muerto de las profundidades está desgarrada y quemada, con grandes pedazos desaparecidos. Se pueden ver órganos extraños debajo, y un lago de limo helado cubre un largo tramo de la carretera a su alrededor. Algo ha destrozado por completo a la aterradora criatura y luego se ha ido sin devorar a su presa. Y ahora, la horda de criaturas de pesadilla se apresura a terminar el trabajo. Mientras Sunny observa, la marea de abominaciones fluye sobre la carretera. Las primeras filas hunden sus colmillos en el horror muerto con hambre rabiosa, seguidas por un centenar de otras criaturas al segundo siguiente. El espeluznante cadáver es gigantesco, pero no lo suficiente como para saciarlos a todos. Pronto, las criaturas de pesadilla más lentas llegan a la costa, desgarrando sin piedad los cuerpos de sus hermanos que se dan un festín para alcanzar la suculenta carne blanca. Se arrastran sobre la imponente medusa como hormigas, eviscerándola lentamente sus capas superiores. Y detrás de ellos, innumerables más ya están bajando por las laderas de las montañas. Sunny agarra su arco, sabiendo que la caravana tendrá que abrirse paso a través de esa espantosa barrera de cuerpos monstruosos pronto. En realidad, unos pocos rezagados ya están lo suficientemente cerca para que Samara empiece a disparar su rifle. Mirando la escena de carnicería mórbida que se acerca, Sunny siente un escalofrío que le recorre la columna vertebral. Está bien, todavía podemos superar esto. Eso era lo que pensaba. Al menos hasta que siniestros destellos de luz carmesí se encienden en la neblina de la ventisca a su izquierda, lejos, en el océano. Una forma enorme y gigantesca se mueve a través de las olas, acercándose a la orilla.